Amén. Iglesia, puede tomar asiento. Probablemente todo el que está aquí, sin excepción, ha visto en algún momento alguna réplica de la última cena que pintó Leonardo da Vinci. Sobre esa pintura hay muchas teorías conspirativas, pero hay una anécdota, puede ser cierta, puede ser no, aclaro. Hay una anécdota muy interesante alrededor de esta pintura. Se cuenta la historia que Leonardo da Vinci, con el fin de pintar esta obra de arte, él empezó a buscar modelos que pudieran posar por un tiempo, de manera que él pudiera poner sobre la pintura la imagen de estos apóstoles sentados en la mesa. Bueno, nosotros sabemos por la historia que esa no era la manera ni el orden necesariamente como se comía en Palestina, pero Leonardo da Vinci, en su interés de dejar plasmado esta obra de arte, decidió buscar modelos. Así que duró un buen tiempo tratando de buscar un joven cerca de algunos 19, 20 años que pudiera ilustrar una imagen fresca, una imagen agradable de Jesús. Luego de encontrarlo, duró 6 meses pintando a Jesús, y luego así siguió por cada uno de los discípulos. Una labor interesante, y él, con el fin de ser fiel a las expresiones, trató de buscar una persona que pudiera representar a Judas Iscariote. Así que él necesitaba a alguien que mostrara un rostro endurecido, un rostro marcado por la avaricia, por el engaño, la hipocresía, por el crimen. Él necesitaba a alguien que pudiera reflejar el carácter de alguien que había traicionado a su mejor amigo. Así que luego de muchos intentos fallidos, él recibe una noticia y le dicen: hay una persona. Dicen que la obra de la Cena del Señor duró 3 años. Hay quienes dicen que 3, hay quienes dicen que 6 años, de la última cena de Da Vinci. Y dicen que le recibe la noticia y dicen: en un calabozo en Roma hay una persona sentenciada a muerte por crimen y asesinato. Recuerde que Da Vinci era de Milán, era italiano, así que él va a Roma de inmediato. Todo esto es Roma, claro. Y él fue sacado, aquella persona sacada del encierro del calabozo y conducido a donde estaba Da Vinci, en un lugar muy claro. Efectivamente, este hombre lucía áspero, desgreñado, su pelo caía sobre su rostro y reflejaba el carácter de la maldad que Da Vinci estaba buscando. Así que, con un permiso especial, cuentan algunos esta anécdota de que permiten que este prisionero a muerte vaya y modelara a Da Vinci, para Da Vinci poder plasmar la historia o el personaje que aparece de lado, el personaje de Judas Iscariote, el traidor. Bueno, Da Vinci duró 6 meses pintando a Judas, o a esta persona. Y cuando él terminó, que dio el último pincelazo, dijo: he terminado, se pueden llevar al prisionero. Lo interesante de esta historia es que cuando los guardias conducían a este personaje que parecía Judas Iscariote, él reacciona y corre donde Da Vinci y le dice: oh, Da Vinci, mírame, tú no sabes quién soy yo. Y Da Vinci, sorprendido, le dijo: no tengo idea, la primera vez que te vi fue cuando saliste del calabozo en Roma. Mírame, Da Vinci, soy la misma persona que modeló para mostrar la imagen de Jesús. Esta historia puede ser cierta, puede no ser cierta. Lo que sí es cierto es que cuando nosotros venimos a la mesa del Señor, no podemos pretender que es una celebración ligera o algo que sencillamente nosotros adoptamos una posición para modelar delante de los demás. La cena del Señor es algo que tiene implicaciones en nuestra eternidad, y no es algo que sencillamente por estar presente
necesariamente garantiza que la estemos celebrando correctamente. Para esos modelos fue sencillamente un modelo, un tiempo de modelaje. Para Da Vinci fue poner en pintura, plasmar con su idea aquella última cena. Pero para nosotros, los creyentes, simboliza el recordatorio de la obra salvadora de Cristo. Y de eso trata el texto de hoy, como escuchamos. Nos recuerda que a la hora de celebrar la cena del Señor, nosotros no estamos aquí modelando a nadie. Nosotros estamos aquí recordando a alguien. Estamos recordando su obra, estamos recordando la obra que Él hizo en la cruz. Yo quiero que usted vaya a su Biblia a 1 Corintios capítulo 11 y una vez más revisemos el texto que fue leído. Pero déjeme poner el texto en su contexto, en lo que usted va buscando en las páginas de la Biblia. 1 Corintios capítulo 11, desde el versículo 17 en adelante. Si usted ha estado con nosotros en alguno de los estudios que hemos hecho en Fidelis, recordará que esta carta fue escrita justamente para responder a una serie de inquietudes que Pablo había recibido de situaciones que no estaban bien en esta iglesia. La iglesia de Corinto, si usted recuerda o recordará, nace en Hechos capítulo 18, en el versículo del 1 al 17, en un viaje que Pablo hace que duró 18 meses. Luego Pablo navega a Éfeso y él, sabiendo de que dejaba atrás una iglesia grande aparentemente numéricamente y una iglesia de mucha vitalidad, durante su tiempo en Éfeso, según el capítulo 18 de Hechos, él recibe la primera notas de lo que está sucediendo en la iglesia de Corintios. Y habían varios problemas, serios problemas habían. Yo voy a mencionar algunos para que podamos entender por qué Pablo está respondiendo de esta manera en Hechos, en 1 Corintios capítulo 11. Habían problemas morales, no sé si usted lo recuerda. Había mucha fornicación, había mucho adulterio en medio de la iglesia. De hecho, había una práctica de incesto que era alarmante. Un joven que estaba teniendo relaciones con su madrastra. También había problemas y discusiones entre creyentes al punto, según 1 Corintios capítulo 6, los creyentes estaban llevando a la corte a otros creyentes. Y Pablo condena este hecho también. Es decir, entre creyentes no podían responder sus conflictos y habían algunos que estaban llevando a juicio a otros hermanos de la fe. Había un desorden con respecto a los dones espirituales y el tema del servicio de adoración. Había un desorden y Pablo tuvo que, en el capítulo 13 lo vemos que el 14 también, él habla de esta situación. Pero también había mucha división en medio de la iglesia y había un desorden a la hora de tomar la cena del Señor. Y es en ese entendimiento que nosotros llegamos al texto que tenemos. Es decir, esta es una iglesia desordenada. Es una iglesia formada por creyentes y aparentemente, y lo voy a demostrar en el texto hoy, algunos que creían ser creyentes y no lo eran. Así que leamos juntos el texto otra vez. Mientras vayamos por el texto, prestemos atención a cómo Pablo en el texto presenta el problema, cómo Pablo en el texto presenta la institución de la cena del Señor y cómo Pablo en el texto nos enseña a tener la postura correcta para venir a la cena del Señor. Así que leamos 1 Corintios capítulo 11 del 17 al 34. Pero al darle estas instrucciones no los alabo, porque no se congregan para lo bueno sino para lo malo. Imagínense. Pues en primer lugar oigo que cuando se reúnen como iglesia, usted ve aquí que era una iglesia que se congregaba. Cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes y en parte lo creo, porque es necesario que entre ustedes haya bandos a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Por tanto, cuando se reúnen ya no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tienen casas para comer o beber?
¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan y beba de la copa indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínense cada uno a sí mismo, y entonces coman del pan y beban de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles e enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, come en su casa, para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Básicamente, cuando usted lee este texto, queda claro que Pablo quiere describir y describe cómo el cuerpo de Cristo debe de entender y tomar la cena del Señor. Y a la luz de esa verdad, nosotros como iglesia, igual manera, debemos de entender lo que significa esta ordenanza, que de hecho vamos a tomar en unos minutos, de manera que cada vez que lo celebremos correctamente. Y como dije, ¿qué Pablo nos muestra en esta porción? 3 cosas, y esas mismas 3 cosas son de las que vamos a ver hoy. Pablo nos muestra el problema en la cena del Señor. ¿Cuál es el problema? Y ahí vemos a Pablo cómo denuncia el abuso que se estaba cometiendo por esta iglesia a la hora de celebrar la cena del Señor, y cómo algunos que se llamaban también ser discípulos del Señor estaban cometiendo el mismo error. Lo segundo que vemos es Pablo instituyendo la cena del Señor para esta iglesia. Y nosotros vemos que Pablo relata cómo él había recibido esta tradición y nos dice quién estableció la cena del Señor. Pablo nos enseña también cuáles los elementos en la cena del Señor, a dónde apunta esa cena y más aún el propósito. Y finalmente vamos a ver cuál es la postura correcta con la que debemos de venir a la hora de tomar la cena del Señor. Y Pablo deja muy claro que hay una manera clara y correcta, apropiada. Así que iniciemos, hermano. Abróchese los cinturones y abra su corazón. Lo primero es que vemos el problema en la cena del Señor. Leamos otra vez el versículo del 17 al versículo 22. Pero al darles estas instrucciones, no los alabo, dice Pablo, porque ustedes no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Porque es necesario que entre ustedes haya bandos, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. No sé si usted puede notar aquí que no solamente se van a manifestar los aprobados, sino los que no son aprobados. Lo que deja muy claro también aquí es que aparentemente en esta iglesia de Corintios habían creyentes y algunos que no eran creyentes. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y el otro se embriaga. ¿Qué? Le dice Pablo, ¿es que ustedes no tienen casa para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré. Como vemos, Pablo parece que está respondiendo a un informe que había recibido. Recuerde que al principio, en el capítulo 1, Pablo dice que la familia de Cloé le había informado de algunas situaciones que había en esta iglesia. Y ahora Pablo está respondiendo también al informe de cómo estaban abusando de la cena del Señor y cómo estos abusos iban por medio de, se veía no solamente con la actitud con lo que ellos venían a la cena del Señor. Aparentemente ellos no podían discernir una cena normal de la sobriedad de esta ceremonia y de esta ordenanza, sino también que habían divisiones. Aparentemente había cierto tipo de clasismo aquí.
Y Pablo dice, no tengo elogios para ustedes. Yo por esto no lo alabo. Ustedes se están reuniendo para hacer lo malo. Imagínense eso. Imagínense que el apóstol Pablo tenga que escribir de esta iglesia y decir, First Serving en español no se reúne para nada bueno. ¿Cómo nos sentiríamos? Caería algo pesado, sabiendo más que él está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo. Lo que estaba sucediendo es que esta iglesia no se estaba reuniendo para la mutua edificación alrededor de la ceremonia de la cena del Señor, sino que todo lo contrario, estaban en una posición totalmente opuesta al amor mutuo, al entendimiento de la obra del Señor, y sobre todo no tenían claro quiénes eran los que estaban llamados a celebrar esta comunión. Bueno, usted ha estado en varias ocasiones y nosotros lo hemos dicho y el texto lo confirma. La cena del Señor, esta cena del Señor, está reservada para los creyentes de la iglesia y creyentes de otra iglesia que han seguido los mandatos y las ordenanzas de Cristo. Mire con quién era el problema, con la iglesia. Observe, no os alabo porque no se congregan, es decir, esto no era un asunto en línea, esto no eran unos servicios en línea, esto no eran gente extrañas que veían, entraban y salían. Era un grupo de creyentes que habían sido identificados como los creyentes de esa iglesia. Por eso Pablo está escribiendo para atender la necesidad de esa iglesia. Se reunían, es lo que hace una iglesia, se reúnen. Pero si usted sigue leyendo el versículo 2 dice, pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia, es decir, quienes participan de la cena del Señor, los miembros de la iglesia. Mire cómo Pablo deja claro que estos son los participantes del cuerpo de Cristo, el número de hermanos y hermanas que han decidido seguir a Cristo, poniendo su fe en Cristo, respondiendo a las ordenanzas de Cristo y que ahora están unidos al cuerpo de Cristo. Se congregan como cuerpo. Pero como vemos aquí, es bueno que todo el que es miembro, visita esta iglesia, sepa que dentro de la iglesia hay creyentes y hay gente que cree que es creyente. Y muchas veces vamos a ver cómo se mezcla justamente al no tener un entendimiento correcto de la obra de Cristo, que eso es lo que él dice más adelante, que presenta el problema. ¿Cuál es el problema? Esta gente no tenía un entendimiento claro de lo que se celebraba y por qué se celebraba. Mire el versículo 18 y mire lo que Pablo nota. Yo espero que usted lo note de parte del problema. Primero, había división en medio de la iglesia. Versículo 18 y 19. Oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes. ¿Ok? Hay división. Una división insana y una división hecha por creyentes y no creyentes. Míralo como lo dice el versículo 19. Porque es necesario que entre ustedes haya bando a fin de que se manifieste entre ustedes los que son aprobados. Pablo no está diciendo qué bueno que haya bandos. No es lo que Pablo está diciendo. Porque recuerde que en el capítulo 1 él justamente criticó esas divisiones. Si usted va conmigo al capítulo 1 versículo 10, mire cómo Pablo lo dice hablando de eso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo, oro, les ruego, y que no haya división entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloe, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, soy de Pablo, soy de Apolo, soy de Cefas. Pero Pablo lo que está apuntando en estos versículos es la división que es necesaria que se manifieste entre quienes son hijos de Dios y quienes no son hijos de Dios. Porque quien no es un hijo de Dios no puede tomar la cena del Señor hasta que no rinda su vida al único Salvador que es Dios. Aparentemente había divisiones. Esta iglesia estaba infectada de división. La división es como un cáncer, hermanos. Así como el cáncer afecta el cuerpo y va haciendo metástasis sin que uno lo note y de repente te lleva a la cama de repente. Así mismo hace la división dentro del cuerpo de Cristo. Uno al principio no lo nota y de repente está fraccionado el cuerpo de Cristo y no puede funcionar. Pero no solo eso,
No solamente que hay divisiones, sino mire en qué se basan esas divisiones. Versículo 20. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno toma primero su propia cena, egoísmo. Nadie está pensando en el otro. Y uno pasa hambre, indiferencia al necesitado. Habían gente más pobre. Y unos se embriagan. Y habían borrachos, glotones. Entonces en el mismo cuerpo, por alguna razón, tú tienes algunos que han mezclado y aparentemente la ceremonia de la cena se celebraba dentro de una cena mayor, porque recuerde que la cena del Señor se establece en Pascua. Y la cena de Pascua era una cena que tenía otros elementos de una cena real, ¿ok? Aparentemente esta gente había mezclado la gimnasia con la magnesia. Y ahí estaban, que cuando veían los tacos y la enchilada, venían enchiladas. Ok, esta es la enchilada y este es el pan sin levadura. Ok, un poquito de lluvia. Mete ese pan sin levadura aquí en esta salsa picante y dame vino. ¿Y cuál vino que hay? Y mezclaron una cosa con otra. Pablo dice, esto no es la cena, ¿eh? Ustedes tienen problemas serios aquí. ¿Por qué? Porque ustedes al comer vienen con una hambre como el que la lleva en los huesos. Segundo, cuando ustedes tienen hambre, no solamente vienen con hambre, sino que no vienen con un corazón pensando en el otro. Y al que tiene hambre, le pasan por delante. Y hay otros que se le va la mano con el vino y se embriagan. Un descontrol total, hermanos. Venían con motivaciones incorrectas. Venían con un espíritu incorrecto. Venían con una actitud incorrecta. No mostraban amor ni interés por el prójimo, ignoraban la necesidad del necesitado. Era todo lo contrario a la esencia y el significado del amor mutuo que nos trae delante de la comunión del Señor. Y Pablo lo desprecia. ¿Y qué hace Pablo con el problema? No solo lo denuncia, no solo lo pone en claro el egoísmo que ellos tienen, la actitud incorrecta, el espíritu incorrecto, sino que Pablo rechaza el comportamiento y los confronta. ¿Qué? Es que ustedes no han comido, mis hijos. Es que ustedes no tienen casa para comer y beber. O desprecian la iglesia de Dios. Y mira aquí, y se avergüenzan avergüenzan a los que no tienen nada. ¿Usted ve el problema? No estaban como un cuerpo. Él le dijo en el capítulo 1 que sean de un mismo espíritu y un mismo sentir. Pero Pablo se ha enterado que cuando van a celebrar esto, que debe de hacerse como un cuerpo, aquí cada quien, dicen en mi país esta frase, andan manga por hombro. Eso es decir, cada quien con de su propia manera. Y él no puede elogiarlos, le dice, no los voy a alabar. No los voy a alabar. Es interesante cuando yo estuve estudiando el texto, que en el mismo capítulo 11, Pablo sí hace una alabanza a la iglesia. Y él les dice en el versículo 2 del capítulo 11, los alabo porque en todo se acuerdan de mí. Y guarda, o sea, Pablo no tenía problemas en elogiarlos cuando había que elogiarlos, pero tampoco tenía problema en reprenderlos cuando tenía que reprenderlos y denunciar el problema de frente. Pero, hermanos, la reprensión de Pablo a esta iglesia es una advertencia a nosotros en este día. Cada vez, no solo cada vez que celebramos un servicio de adoración, pero cada vez que nos reunimos alrededor de la mesa del Señor. Porque podemos venir con las motivaciones incorrectas, con el entendimiento incorrecto y sobre todo podemos venir con el espíritu incorrecto. Podemos venir con un corazón divisivo y no necesariamente entre el cuerpo de Cristo, aunque también en medio del cuerpo de Cristo, pero un corazón divisivo cuando en nuestros círculos más cercanos estamos divididos. Yo puedo venir con el espíritu incorrecto cuando yo no he extendido gracia a mi esposa o a mis hijos. O cuando tuve alguna diferencia con algún hermano durante la semana y vengo aquí y aún así mi corazón está dividido. El problema de esta iglesia era mayor, era que en medio de ellos había división. Y el hermano Eddie oraba y decía, gracias a Dios que aquí todavía no vemos eso y pedimos y oramos que todavía y que eso nos guarde, el Señor nos guarde de división. Pero orábamos también de que el Señor nos ayude a continuar creciendo en la unidad de espíritu.
La cena del Señor se toma en unidad de cuerpo y de espíritu. Por lo tanto, como creyentes, el creyente debe de responder a las verdades que hay en esta ordenanza. ¿Y cuáles son? La vamos a ver ahora en la institución de la cena, que es lo segundo que Pablo muestra. No solamente él muestra el problema de la cena del Señor, en la cena del Señor, sino también que él muestra la institución de la cena del Señor. Versículo 23 al 26. Lea conmigo. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Me encanta, Pablo aquí no está inventando nada, ¿ok? Pablo no está inventando nada nuevo. Pablo está siguiendo la ordenanza que él aprendió cuando él estuvo con los apóstoles y que los apóstoles recibieron directamente de Cristo en la última cena. ¿Ok? Yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracia lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Yo no sé si usted puede notar lo cristocéntrico que es esta celebración. Es en memoria de Él, recordando su obra, recordándolo a Él y recordando su promesa de que Él regresará. No puede ser más cristocéntrica esta celebración. Es una celebración justamente para los cristianos. Y Pablo está enseñando aquí primero, ¿quién establece la cena del Señor? El Señor mismo es que Él establece. ¿Cuándo lo establece? Ahí lo dice, la noche en que fue entregado. En la noche donde más tarde Él iba a ser traicionado. 3 de 4 evangelios hablan de esa noche de manera clara. Juan habla y usa otro lenguaje en el capítulo 6 de Juan. Pero Mateo, Marcos y Lucas narran esta última noche donde Él fue entregado. Y Pablo presenta esta tradición que ha pasado de años y años, hasta el punto que ahora él es el apóstol Pablo, plantador de iglesias, y le está enseñando a iglesias que vienen de un trasfondo pagano cómo deben de celebrar la segunda ordenanza o una de 2 ordenanzas que dejó Jesús. ¿Cuáles fueron las 2 ordenanzas que dejó Jesús? El bautismo en inmersión, de acuerdo, Mateo 28, y la cena del Señor. Nosotros no tenemos más ordenanzas. Esas son las 2 que Él instituyó. Y Pablo dice: yo le estoy dando a ustedes lo mismo que yo aprendí. Como dije, 3 de 4 evangelios lo narran y lo presentan. El momento en el cual, la noche de Pascua, Él estaba celebrando esta cena y estableciendo el nuevo pacto. Pero ¿qué más enseña Pablo? No solamente que Jesús es quien establece la cena. Pablo establece que hay 2 grandes verdades, si usted quiere llamarlas teológicas, porque lo son, conectadas a esta cena. Yo quiero que usted me siga de cerca, porque si usted entendió esto, entendió todo. Hay 2 grandes verdades teológicas que Pablo está conectando a la hora de recordar lo que él había aprendido y lo que él había enseñado. Lo primero es que esta cena conecta directamente con, y tiene que ver en el contexto de la cena de Pascua. Todos los matices de la celebración de la Pascua están aquí. Usted dirá: ¿qué es la Pascua? Bueno, vamos a ver eso, pero Pablo lo viene diciendo, viene dando elementos de eso en la misma carta, en la primera carta. Por ejemplo, en el capítulo 5 de esta misma carta, en el versículo 7 y 8, él dice: limpien la levadura vieja para que sea masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, esto estoy hablando en el capítulo 5, aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con levadura vieja, ni con levadura de malicia y maldad, sino con panes y levaduras de sinceridad y de verdad. O sea, Pablo viene introduciendo el concepto de Pascua y de cómo Cristo es la razón de la celebración, diciendo que Cristo cumplió el papel del cordero sacrificado. Léalo: Señor Jesús, la noche en que fue entregado. Nosotros sabemos qué pasó horas después. Mire el lenguaje, Jesús diciendo: este es mi cuerpo
este es mi cuerpo, debo partirlo, este es mi cuerpo para ustedes. ¿Qué Jesús tenía en mente? Bueno, está haciendo referencia al sacrificio del pueblo de Israel cuando se establece esta cena y esta celebración. Si usted no lo sabe, déjeme decirle esto rápidamente. Déjame ver cómo lo hago lo más rápido posible por asuntos del tiempo. Después de que Dios levanta a Abraham, en Abraham Él le promete una nación. Abraham era estéril, su esposa es estéril. ¿Usted lo recuerda? Dios le dice, en ti van a ser benditas todas las naciones. Mira las estrellas, ¿la puede contar? No la puedo contar. Mira, así va a ser tu generación, tu descendencia. Sara queda embarazada, ¿tiene a quién? A Isaac. Dios le pide a Isaac que lo sacrifique, ¿lo recuerda? Él va y lo sacrifica y le dice, no, hay un cordero. ¿Ese cordero a quién apuntaba? A Cristo. Isaac tiene a quién? A Jacob. Jacob tiene a quién? 12. ¿Lo recuerda? Dentro de los 12 tiene a José. José lo vende, lo traiciona, se va a Egipto. ¿Usted lo recuerda? Después de que esté en Egipto hay una hambruna. ¿Y quiénes vienen donde él? Los hermanos de José. Ahí él salva a su pueblo. Salva a Jacob y unas 70 personas. Y ellos vienen y se quedan en Egipto por unos años, por décadas. Muere el faraón que había puesto a José. Esta nación crece hasta casi 2 millones de personas. ¿Usted lo recuerda? Dios le había dicho que ellos iban a ser esclavos por 400 años. Efectivamente, este faraón en temor lo esclaviza. 400 años pasaron. ¿A quién levanta Dios? A Moisés. Y después que levanta a Moisés, ¿qué pasa con Moisés? Se convierte en el libertador. ¿Y qué pasa la última noche después de haber enviado todas las plagas? Manda una última plaga, que es la de matar al primogénito. ¿Y qué le dice Moisés? ¿Qué le dice Dios a Moisés? Sacrifica un cordero sin mancha. Y la sangre de ese cordero lo va a poner sobre los dinteles. Y cuando vaya el ángel de la muerte buscando para matar a todo primogénito, donde vea la sangre en los dinteles, ahí él no va a entrar. Efectivamente, y aquella noche el corazón del faraón fue quebrantado y la liberación del pueblo. Salieron más de 2 millones de hebreos. Ahora bien, ¿qué dijo Dios que se estableciera? Deuteronomio capítulo 16 dice: no comerás la Pascua con pan con levadura, 7 días comerás con ellas pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que recuerdes todos los días de tu vida el día que saliste de la tierra de Egipto. ¿Qué significaba aquella celebración de generación tras generación tras generación? Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel recuerda la fiesta de la Pascua. El día que Dios libertó al pueblo de Israel de la esclavitud. Ahora vamos a Cristo. ¿Qué está pasando en este momento? Cristo está celebrando la Pascua. El mismo día que se celebra la Pascua. Y Cristo aquí usa todo el lenguaje de la cena del Señor intencionalmente conectado con la Pascua. El cuerpo, la copa, y aquí Él establece un nuevo pacto, y eso es lo que está pasando y es lo que recordamos. Mire como Éxodo 24:8, yo creo que está en pantalla, el antiguo pacto. Éxodo 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto. Eso fue Moisés. Esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes, según todas las palabras. Como dice Jesús, esta es la sangre del nuevo pacto, el mismo lenguaje. Pero también el lenguaje de Jesús incorpora un nuevo pacto. Jeremías 31:31. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. En resumen, lo que Jesús está diciendo: el derramamiento de la sangre es el medio para establecer el nuevo pacto. Ese nuevo pacto que proporciona perdón por los pecados, que abre el camino para todo pecador que confiese Cristo, que ha nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo, para celebrar esa cena por siempre. Jesús está estableciendo un nuevo pacto y está dejando atrás el pacto de la ley, donde nadie iba a ser salvo. Bueno, había una manera de ser salvo, y era cumpliendo perfectamente la ley. La cena del Señor establecida por Jesús está completamente
centrada en esta obra de establecer un nuevo pacto. Por lo tanto, cada vez que nosotros venimos a la cena del Señor, tenemos que recordar que Jesús en su muerte, cuando parte su cuerpo en la cruz, cuando en la cruz derrama toda su sangre, Jesús está estableciendo un nuevo pacto. Un nuevo pacto donde ahora todo el que esté bajo su gracia va a ser salvo eternamente. Pero además, Pablo les recuerda el orden. Tomó el pan, dio gracias. Este es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Tomó la copa. Este es el nuevo pacto de mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. A diferencia de esa manera incorrecta que los judíos estaban adoptando, Jesús está estableciendo el orden correcto también. Eso no es el que llegue primero. Hey, ¿dónde están los chilis? ¿Dónde está la carne? No. Hay un orden. Hay una solemnidad. Hay un recordatorio. No se trata de nosotros, se trata de Cristo. Y cuando nosotros compartimos la cena del Señor, no estamos pensando en otra cosa más que en la obra de Cristo que movió nuestros pecados para siempre. Hermanos, eso es glorioso. Y Pablo le quiere dar a ellos el orden para que no sigan cometiendo el mismo error. O sea que cada vez que vemos la cena del Señor, ¿a qué está apuntando? Cuando usted vuelva a celebrar la cena del Señor, recuerde que eso apunta al nuevo pacto. Esto no es algo tradicional, religioso, meramente religioso. No, el nuevo pacto. ¿Cuál fue el nuevo pacto? El nuevo pacto donde ahora, por medio de la sangre del Cordero de Cristo, el Cordero sin mancha, hemos sido libertados, no del faraón, sino de la esclavitud de nuestros pecados. Y ahora podemos tener comunión con Él eternamente. Esto apunta al nuevo pacto, un nuevo pacto que apunta al sacrificio. También recuerda la recurrencia cada vez que lo hagamos. Hay iglesias que lo hacen semanal, hay iglesias que lo hacen trimestral. Nosotros hemos estado en iglesias que lo hacen mensual, hemos estado en iglesias que lo hacen semanal. Y A y B son gloriosas. ¿A quién apunta, hermanos? No solo a qué apunta, sino a quién apunta. Ya lo dije, apunta a Cristo. Cuando nosotros venimos delante de la cena del Señor, recordamos que no había obra que yo pudiera hacer que me pudiera presentar agradable delante de Dios. Una sola obra, la obra de Cristo. Y cuando yo la veo, yo tengo que venir en humildad porque es la obra de Cristo la que ahora me abre acceso al trono de la gracia. Pero más aún, ¿cuál es el propósito? No solo qué apunta, no solo la recurrencia, no solo a quién apunta, mira el propósito, mira el propósito. Todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Qué es lo que proclamamos? Su obra, hermanos. Una muerte que no terminó en la cruz, sino que luego tuvo victoria sobre la muerte. Cristo que resucitó al tercer día y que hoy está sentado a la diestra del Padre. La cena del Señor es un recordatorio de su obra. La cena del Señor es el sermón visible del mensaje de Cristo. Es el mensaje de Cristo y su evangelio. Cada vez que nosotros tomamos estos elementos, no se trata de nosotros. Por eso es que diferimos de la tradición católica, que entiende que la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo y la copa en la sangre de Cristo se convierte literalmente. Significa que en este momento en miles de países, millones de personas en el mundo que creen que Cristo otra vez está partiendo su cuerpo y ese es su cuerpo literalmente. Y algunos entienden que eso lo sana y tiene beneficios espirituales. No se trata de nosotros. Se trata de Cristo. Y el beneficio espiritual que hemos tenido es la salvación eterna y el perdón de nuestros pecados. La cena del Señor, además, hermanos, esto me encanta. Es un recordatorio de que Él volverá, hermanos. Es un recordatorio de que Él volverá. Cada vez que tomamos la cena del Señor, no solamente nos recordamos lo que Él hizo, no solo recordamos dónde estamos parados ahora delante de Dios, como santos, aceptos, sino también que nos recuerda que Él volverá. Léalo. Porque cada vez que coman este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga, hermanos.
Así que no solo lo tomamos como un recordatorio de lo que Dios hizo por medio de su Hijo al salvarnos, ni solo recordamos dónde nos encontramos hoy delante del Padre gracias a Cristo, sino, hermanos, que miramos al futuro y decimos: un día, ese que prometió que resucitaría y resucitó, prometió que volvería y volverá. Y un día estaremos todos los hijos de Él, de todos los tiempos y todas las naciones, tomando esta cena juntos. Así que vemos la cena, quién la establece, el orden, el motivo, a quién apunta, qué nos recuerda, a quién nos recuerda, el propósito y la promesa. Así que no solamente Pablo apunta el problema de manera directa, solamente establece la cena, sino también termina recordándonos la postura que debemos de tener. Y él hace una corrección de lo que él mencionó en el problema, versículo 27 al 34. De manera que el que come el pan o bebe de la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo de Cristo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Y entonces coma el pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, que coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando yo vaya, así que espérenlo. Así que luego de que Pablo saca a la luz el problema, luego de que Pablo enfrenta el problema y lo confronta, luego de que Pablo habla de la institución y del motivo y propósito de la cena, ahora Pablo advierte y exhorta a los creyentes de la manera de lo que deben de cuidar. No sé si usted ve la advertencia, de manera que el que come el pan o beba del Señor indignamente será culpable del cuerpo del Señor y de la sangre. La pregunta a responder para entender es: ¿qué es comer indignamente? La cena del Señor. Bueno, si usted lee el texto correcto y completo, usted se va a dar cuenta de que Pablo ha venido mencionando de que hay un grupo de ellos que no son aprobados y hay un grupo que es aprobado. En los versículos al principio que él dice: es necesario que estas divisiones se muestren para ver quiénes son los aprobados. Si usted toma el texto en su contexto, se va a dar cuenta que tomar indignamente es tomar la cena del Señor sin considerar el sacrificio del Señor. Cuando usted no considera el sacrificio del Señor, bueno, cuando usted viene a pecar, pecando y sabiendo que va a seguir pecando intencionalmente, planificadamente, y usted dice: la cena del Señor, sí. Bueno, eso es un problema. Pero cuando pecamos contra el prójimo también tomamos la cena del Señor sin reconciliación, estamos diciendo: yo no entiendo la salvación, yo no entiendo el perdón ni la gracia, por lo tanto no extiendo perdón y gracia. Cuando nosotros pecamos contra el cuerpo de Cristo, ¿contra quién estamos pecando? Contra Cristo. Y él lo dijo en el mismo libro, en la misma carta, en el capítulo 8, versículo 12. Y así el pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando éste es débil, pecan contra Cristo. 1 Corintios 8, 12, la misma carta. Así que tomar indignamente la cena del Señor es tomarla no solo incorrectamente, sino también haciéndole daño al cuerpo de Cristo. Y eso es lo que está pasando entre ellos, entre algunos que no son creyentes y que están ahí mezclados con los creyentes. Por eso Pablo le advierte de dos tipos de consecuencias. Y piensa esta consecuencia en función de creyentes y no creyentes. Porque en función de creyentes, Dios lo va a disciplinar en amor, dice el texto, usted lo leyó. Pero en función, si un no creyente que no entiende lo que está tomando, no entiende y sigue su vida loca, bueno, pues tiene consecuencias también. Usted está echando por el suelo el sacrificio de Cristo. Mire cómo dice, Pablo hace un llamado a examinarnos. Examínese cada uno a sí mismo. Y a veces nosotros pensamos que ese examen es un examen temporal, introspectivo. No, es un examen
donde nosotros vemos nuestra vida a la luz de ese nuevo pacto. Es un examen donde nosotros vemos nuestras propias obras a la luz de la obra de Cristo. Y es un examen que debe de mover nuestros corazones y nuestros afectos genuinamente a seguir a Cristo. De hecho, usted sabe quién es que dice: examinen su fe para ver si su fe es genuina. Es el apóstol Pablo. ¿Usted sabe a qué iglesia Pablo le dice eso? A la iglesia de Corintios. Por lo tanto, el examinarse antes de venir es ver dónde está usted delante de ese nuevo pacto, delante de la obra de Cristo. ¿Es usted un hijo de Dios o es usted sencillamente un religioso seguidor del Señor? No, los hijos de Dios están invitados a la cena del Señor, y el que no es hijo de Dios está invitado a arrepentirse de sus pecados y a correr al Salvador. Examinarse a sí mismo es examinar el cumplimiento del pacto de Cristo en su propia vida, de manera que se refleje en sus propias relaciones. A mí me encanta porque Pablo viene lidiando con esta iglesia, probablemente la más problemática de todas las que él lidió según los registros bíblicos. Y Pablo le llama santos, pero Pablo siempre les escribe y les advierte de los falsos cristianos o de gente en medio del pueblo que puede estar creyendo ser cristiano sin serlo. Y le hace una invitación: examínense. Porque si usted no discierne bien dónde usted está, usted puede estar tomando para sí juicio. La pregunta es: ¿cómo toma juicio una persona que no entiende que debe de arrepentirse de sus pecados y correr a Cristo como el único medio de Dios provisto para salvarte? Si usted no entiende esto, a la hora de tomar esto, usted está en una situación peligrosa, en una situación de pura oscuridad e ignorancia, porque esto es para aquellos que han creído en que Cristo es el autor de su fe y el nuevo pacto. No lo voy a hacer más complejo. Examinarse y discernir correctamente es ver continuamente su corazón a la luz de la obra de Cristo. ¿Cómo lo sé, hermanos? Bueno, todos los días de su vida usted va a tener muchas oportunidades de ver evidencia de gracia en su corazón y responder como un creyente. Le voy a poner varios ejemplos. Usted tiene a alguien que le ofendió, ¿sí o no? Usted es un hijo de Dios, genuinamente un seguidor de Cristo. Usted ve la obra de Cristo, usted ve cuán pecador usted era y cómo ofendió a un Dios santo y cómo Él te perdonó sin tú mero hacerlo. Y ahora te toca a ti perdonar. ¿Qué hace un hijo de Dios? Perdona. Usted tiene un conflicto en su matrimonio y usted sabe que su esposo o su esposa falló. Usted también pudo haber fallado. ¿Qué hace un hijo de Dios? Busca la reconciliación. Usted es padre, tiene hijos y sabes que has herido a tus hijos, ¿ok? Y como padre, hijo de Dios, tú no puedes esperar necesariamente que tus hijos sean los que te busquen a ti, pero tú sabes que fallaste contra tus hijos. ¿Qué hace un hijo de Dios? Busca la reconciliación con su hijo. ¿Por qué? Porque ha entendido que ahora navega en otro tipo de vida, en una nueva vida, en una novedad de vida que es coherente con esa obra y ese nuevo pacto. Por eso Pablo usa el concepto aquí de disciplina del Señor, porque al que es creyente y está tomando indignamente, Dios por amor lo va a disciplinar. Pero el que no es creyente, juicio, come y bebe para sí. Porque además está callando su conciencia ante la realidad de su condición espiritual. Y eso es lo que pasa con la iglesia de Corintios. Hay grupos entre ustedes que no se han aprobado. Déjenlo que se manifiesten los no aprobados y los aprobados para ver quién es quién. Y ellos no estaban continuamente discerniendo la cena del Señor. ¿Estás en el pacto o no estás en el pacto? La respuesta a esa pregunta tiene implicaciones eternas. Si tú nos visitas hoy, esa es la pregunta con la que tú tienes que resolver y responder hoy. Es más, si nos ha estado visitando por un tiempo, esa es la respuesta y no estás muy seguro, esa es la respuesta que tú tienes que responder. Pastor, ¿cómo yo sé que estoy en el nuevo pacto? Mira tu corazón, examina tu corazón, mira tus afectos. Mira si en ti hay ahora un cambio de dirección en la dirección que tú ibas. Mira si en tu corazón existe el mínimo interés
de agradar y vivir para la gloria de Dios. Mira si tú quieres restaurar las relaciones con el que te ha ofendido y con el que tú has ofendido. Mira si tú estás dispuesto a vivir bajo el diseño de Dios en tu hogar, en tu matrimonio, en la crianza. Mira, y como yo le he dicho anteriormente, usted no va a obedecer perfectamente, pero sí está llamado a obedecer diligentemente. ¿Cuál es el punto? El punto es corregir el abuso considerable como creyentes a la hora de tomar la cena del Señor y recordar que Dios no se toma esto a la ligera. Le voy a decir algo que es bueno que usted sepa, para que no sea muy duro con usted mismo. La cena del Señor no es una invitación para rechazarte de la cena. Es todo lo contrario, es para recibir la obra de Cristo y recordarlas juntos. Si tú eres creyente y tú pecaste, si has pecado, por ejemplo, y tú no sientes tu corazón en el lugar correcto, ¿qué tú tienes que hacer? Si tú eres creyente, corre al trono de la gracia. Porque la obra de Cristo justamente cumplió eso, clavó tus pecados en la cruz. Pero no, la cena del Señor no busca excluirte de la cena. Lo que busca es que disciernas tu corazón y vengas delante del Señor. Y por eso muchas veces decimos que si usted no está en el Señor, invitamos a que venga y abrace a Cristo y mire por qué nosotros lo hacemos y luego hace para hablar con nosotros de esto. Entonces él le da una exhortación, versículo 33. Así que hermanos, cuando se reúnan para comer, recuerden que lo hacen con una mente pensando en el otro. No venga con la hambre de la calle, porque no es la misma cena. Venga con la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta a la luz de todo lo que hemos leído, hermanos? Es venir con un corazón humilde, sabiendo que no somos merecedores de ser partakers o de tomar la cena del Señor. Venir con un corazón humilde. Venir con un corazón transparente, hermanos. Un corazón humilde, porque no podemos presentarnos por nuestras propias obras. Me porté muy bien esta semana. No, corazón humilde. Un corazón transparente. Padre, te he fallado, pero gracias por Cristo, que murió en la cruz por mi lugar. Un corazón arrepentido. No solamente un corazón humilde, un corazón transparente. Es que a la luz del pecado que vemos podamos arrepentirnos. No solamente un corazón humilde, un corazón transparente, un corazón arrepentido, sino también con un corazón agradecido. En gratitud, mire cómo él dice que el partido dio gracias. Y a la luz de eso, ¿qué dice? Hagan esto en memoria de mí. No solamente con un corazón humilde, un corazón transparente, un corazón arrepentido y agradecido, sino también con un corazón entendido de la obra de Cristo. Es la única obra, hermanos, que nos reconcilió con el Padre. Y no solamente con un corazón humilde, un corazón transparente, un corazón arrepentido, agradecido, entendido, sino también con un corazón expectante. Expectante de que un día lo celebraremos con Él. Si tú nos visitas hoy, nosotros queremos invitarte a algo que va antes de esto. Queremos invitarte a que abraces a Cristo. Su obra única para salvarte y remover todos los pecados y para invitarte a la familia. Y si tú ya estás en Cristo, celebremos juntos y demos gracias. Voy a orar y le voy a pedir a los diáconos que pasen aquí delante. Señor, gracias por ayúdanos a recordar tu verdad acerca de esta ceremonia tan hermosa que hoy celebramos. Padre, qué bueno que nuestros pecados fueron clavados en la cruz. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes cada día a recordar esta verdad y que nos permitas, Señor, vivir a la luz de esta verdad. Gracias porque hoy tomamos la cena del Señor, recordatorio de tu obra en obediencia a tu ordenanza y en expectativa a tu regreso. En el nombre de Jesús, amén. Voy a pedir a los diáconos